Bueno, hoy vamos a continuar el estudio en la epístola de los Efesios. El tema de hoy es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Y vamos a estar en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 y vamos a leer los versículos 18. Y entonces vamos a seguir leyendo hasta probablemente el 33 o entrando en el capítulo 6. Así que lo leemos. Efesios 5, versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu Santo. Oramos. Amantísimo Dios eterno, te damos gracias una vez más, Padre Santo, primeramente por la salvación de nuestras almas. Señor, gracias por el privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre, Dios eterno. Ahora, Padre Santo, te rogamos que por medio de la exposición de tu palabra, Padre Santo, tu nombre sea glorificado y ministre a nuestros corazones, tanto los que estamos aquí, Señor, presentes, como los que están escuchando este mensaje, Señor, a través de la grabación por medio del internet, Padre Santo. Esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como vimos, seguimos en la epístola de los Efesios. Vimos que los primeros 3 capítulos de la epístola, donde el apóstol Pablo explica lo que son los beneficios, lo que son las bendiciones espirituales, donde él explica cuál es nuestra posición en Cristo, o sea, doctrina, los primeros 3 capítulos, doctrina. Pero a partir del capítulo 4, los capítulos 4 y capítulo 6, vemos cómo entonces ya vamos a la práctica, que es como debe de ser. Él pone el ejemplo de cómo es que debe de ser un predicador o un maestro. Enseñar doctrina es la base de todo, la doctrina. Hay personas que dicen, no, a mí no me des doctrina, dame solamente a Cristo. O no me des doctrina, solamente Biblia. Bueno, eso es un error, porque decir, si decimos y creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo murió por nuestros pecados y que Jesucristo resucitó al tercer día y que somos salvos poniendo la fe solamente en Jesucristo, eso es doctrina. Eso es doctrina. O sea, entonces esto de decir, no, no me interesa la doctrina, solo el amor o solo Jesús, no. Es que el Evangelio es doctrina. O sea, las enseñanzas bíblicas son enseñanzas doctrinales. Entonces es importante, como yo he mencionado anteriormente, enfatizar en la doctrina. Hoy tenemos muchas iglesias donde se habla de hacer el bien, de amar al prójimo, y todas estas cosas son importantes. Tenemos hasta entidades que no son cristianas, de otras religiones, donde hacen muy buenas obras. Pero todo esto es moralismo. Entonces, el moralismo no salva a nadie, porque la Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Nadie va a poder llegar al cielo y decir, llegué aquí por mis logros, porque fui una buena persona, porque yo no le hacía mal a nadie. No, todas esas cosas son buenas, pero eso no salva a nadie. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las buenas obras de nosotros son como trapos de inmundicia delante de Dios, porque aún las obras más buenas de parte de nosotros están manchadas por el pecado. Entonces es importante entender que solamente por medio de Cristo, viniendo Él en arrepentimiento y fe, reconociendo que somos pecadores, que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, que vino, se hizo carne, siendo Dios, se hizo carne, murió por nosotros, resucitó al tercer día, y que cuando ponemos nuestra fe completamente en Él, somos salvos. ¿Salvos de qué? De la ira de Dios que está sobre toda persona. Eso es doctrina. Y Pablo los primeros 3 capítulos explica doctrina, explica nuestra posición en Cristo. Pero entonces a partir del capítulo 4, ¿cómo debemos nosotros responder a esa doctrina? Que es el desbalance que hay en muchas iglesias hoy en día. Algunas son doctrina, pero cero práctica. Te hablan muy bien de las doctrinas de la gracia, te hablan de la soberanía de Dios, te hablan del amor de Dios, pero ¿cómo aplica eso? ¿Cómo aplica eso en el diario vivir? ¿Cómo aplica eso en mi vida? Yo puedo ir de la soberanía de Dios y de que no cae un pajarillo a tierra si no es por la voluntad de Dios, pero cuando viene la dificultad a mi vida, cuando viene
la prueba mi vida. Estoy viendo yo la mano de Dios ahí. Estoy entendiendo que Dios es soberano, que Dios está controlando esa situación. Y es trabajo del predicador o del maestro, del pastor, llevar esas doctrinas a la práctica y explicarlas. Y esto es lo que muchas veces no se hace. O sea, entonces eso es lo que vemos a partir del capítulo 4 y comenzamos lo que era el primer mensaje unas semanas atrás, de la doctrina a la práctica. Después vimos lo que es la vida nueva en Cristo, ¿no? Y la semana pasada estuvimos aquí andando como hijos de luz, empezando en el capítulo 5 y nos quedamos precisamente en el 17 para comenzar al 18. Y donde nos quedamos, quiero leer los últimos dos versículos anterior al 18, del 15 en adelante, donde Pablo dice: mirad pues con diligencia, con diligencia. Esto no es algo a tomarse suave. Esto no es algo a tomarse como que, bueno, sí, es importante. No, no. Esto es algo con diligencia, lo cual tenemos que prestar atención, no tomarlo a la ligera. Mirad pues con diligencia cómo andéis, o sea, cómo en nuestro andar diario, en el caminar diario, en el diario vivir, cómo nos estamos comportando. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Es cuestión, a veces uno dice, no tengo tiempo de leer la Biblia, no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo a veces ni de ir a la iglesia, quisiera estudiar más, pero no tengo tiempo. Es cuestión de prioridades. Es cuestión de prioridades. Siempre podemos sacar el tiempo. A lo mejor levantarnos un poquito más temprano y leer algo de la palabra antes de irnos al trabajo, o cuando llegamos, buscar la manera. Siempre tenemos que buscar el tiempo, aprovechando bien el tiempo. Y más aquí en este país, Estados Unidos, donde estamos hablando, que hay tantas distracciones, hay tantas cosas que que pelean por el tiempo de uno, ¿no? Y tenemos que aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Yo creo que eso no lo duda nadie, los tiempos que estamos viviendo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cómo vamos a saber cuál es la voluntad del Señor? Yendo donde un profeta que nos diga cuál es la voluntad de Dios, como hacen muchos, no. Yendo, esperando oír la voz audible de Dios, no. A ver qué es lo que Dios pone en mi corazón y qué es lo que yo siento, no. Porque la Biblia nos advierte de eso, engañoso es el corazón más que todas las cosas. A ver si Dios me habla por medio de un sueño, soñé y en un sueño tuve tal cosa, así que esta tiene que ser. O tengo un presentimiento, siento, no. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad del Señor? Aquí la tenemos, en la Biblia. ¿Y cuál es la voluntad del Señor para con nosotros? Que seamos llenos del Espíritu Santo. Dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino. No os embriaguéis con vino. La Biblia no prohíbe, y quiero hacer la aclaración, la Biblia no prohíbe el consumo de vino o alcohol completamente. La Biblia prohíbe el embriagarse. Y cada cual, dependiendo de donde Dios lo ha librado, pues tiene que tomar esa decisión. Por ejemplo, una persona que Dios lo ha liberado, que es alcohólica, obviamente está ahora en Cristo, pues esa persona no puede decir, bueno, es que la Biblia no prohíbe el vino, porque esa persona no sabe tomarse una copa de vino, sino esa persona hasta que no se emborracha no para, porque tiene ya una adicción con el alcohol. Pues para este tipo de personas, obviamente, ni siquiera hueler el vino les conviene. Y a los creyentes que no tenemos ese problema y que tenemos la libertad en Cristo para tomarnos tal vez una copa de vino, no para emborracharnos, aclaro. Entonces uno tiene que ser consciente y no serle de tropiezo a un hermano que tal vez ha sido librado del alcoholismo, y si estamos cenando con él, pues yo no tomarme o pedir una copa de vino al frente de él, donde este hermano va a ser tentado y le va a dar tropiezo, ¿ve? Aclaro, yo sé que hay hermanos que dicen no, que el vino, el alcohol completamente, el cristiano no debe. No nos olvidemos que en las bodas de Canaán Jesucristo convirtió el agua en vino. No fue en jugo de uva, fue en vino.
Tanto así que el que prueba los vinos le dijo, wow, o sea, normalmente en la fiesta dan el mejor vino al principio, claro, porque cuando la gente no está tomada, pues ahí distinguen. Ya cuando están borrachos, ya si les das un vaso de alcohol pelado, se lo toman y no notan la diferencia, ¿no? Pero en este caso el mejor vino lo dejaron para el final. ¿Y por qué? Porque fue el vino que Jesús hizo. Ahora, si el consumo de vino, de alcohol, fuera pecaminoso, ¿hubiese Jesús convertido el agua en vino? No, lo hubiese convertido en jugo de uva. O sea, entonces aquí es cuestión. La Biblia dice todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es cuestión de conciencia, es cuestión de no serle uno de tropiezo a otras personas, es cuestión de saber que uno no tiene una adicción, que uno tiene el dominio propio para tomarse una copa de vino, dos tal vez, dependiendo, cada uno tiene diferencias de resistencia, o sea, y de procurarle no ser de tropiezo a otras personas. O sea, es una cuestión de conciencia. Si alguien que me está escuchando aún así piensa, tal vez no tiene adicción al alcohol, no es alcohólico, pero aún así no se siente bien y dice, bueno, sí, yo entiendo lo que usted está explicando, pero aún así es que no me siento bien, no sé si sea o no sea, no se lo tome, porque lo que no proviene de la fe cuenta como pecado. Entonces, si alguien piensa que a lo mejor pudiera estar pecando si se lo toma y aún así se lo toma, peca. ¿Ve? Entonces, simplemente traigo esto, aclaro, es cuestión de conciencia. Lo que la Biblia sí prohíbe es la borrachera. El hombre todo lo lleva al extremo. Por ejemplo, la comida. La comida, Dios ha dado la comida para que nos alimentemos, pero el hombre en su pecado la lleva ¿qué? A la glotonería. A la glotonería. Lo mismo el sexo dentro del matrimonio es bendito por Dios, fuera del matrimonio es fornicación y es adulterio. Entonces no se puede decir, bueno, se prohíbe todo el sexo o se prohíbe toda la comida porque hay glotones o porque hay adúlteros y fornicarios. No, lo mismo ocurre con el vino. No se prohíbe el consumo de vino porque hay alcohólicos o porque hay gente que se emborrachan y no tienen control. ¿Ve? Pero aclaro, o sea, repito, si una persona tiene problemas con controlar el consumo de alcohol, no debe ni acercarse, ni huelerlo, ni nada. Estoy hablando a personas que no tienen ese problema. A la misma vez, si va a ser de tropiezo, si hay un hermano débil en la fe, pues los que son fuertes en la fe deben de controlarse a sí mismos, negar lo que estudiamos cuando estábamos en Corintios, negar su propia libertad para no serles de tropiezo al hermano. So, básicamente esas son las reglas en cuanto al consumo del alcohol. Ahora, cuando dice, mirad que no os embriaguéis, que es lo que prohíbe la Biblia, embriagarse, el embriagarse con vino, ¿qué es lo que pasa? Una persona que está embriagada pierde el control y el control lo toma el alcohol. Y por eso ve gente que puede ser muy tímida, callada, y de repente cuando se emborrachan, olvídese, no hay quien los calle, hablando, chistes, riéndose, o sea, una personalidad completamente diferente. Hay quien es al revés, hay quien se pone violento, hay quien puede ser una persona tranquila y cuando consume alcohol se pone violento. ¿Por qué? Porque está dominado por el alcohol. Y es a eso lo que él dice, no se embriaguéis, o sea, que no sea el alcohol el que tenga dominio sobre ti. Que no sea el alcohol quien tiene dominio sobre ti. Dice, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, porque lo que te presenta no es la realidad, te presenta algo distorsionado, la persona que está bajo los efectos del alcohol. Dice, antes bien, sé llenos del Espíritu Santo. Sé llenos del Espíritu Santo. Es un mandato, no es un consejo, como el andar como hijos de luz, como andar como es la nueva vida en Cristo. No son consejos, son mandatos. Y ahora quiero hacer yo brevemente la diferencia entre lo que es ser llenos del Espíritu Santo y lo que es ser bautizados por el Espíritu Santo. Porque muchas personas y denominaciones completas se confunden en esto. Hay muchos creyentes que están pidiendo ser bautizados por el Espíritu Santo. Y en las iglesias se le dice, usted tiene que buscar el bautismo del Espíritu Santo para que entonces usted pueda sentir ese poder y usted tenga ese poder sobre el pecado. Y las personas que supuestamente en estas iglesias
tienen el bautismo del Espíritu Santo, según ellos, que son los que hablan en lengua, son como decir unos cristianos de primera. Y los pobres hermanos que no hablan en lengua es porque según esta enseñanza no han recibido el Espíritu Santo. Y sí son cristianos, pero cristianos benditos como de segunda, ¿no? En algunas de estas iglesias ni siquiera se les permite tomar parte en algunos ministerios si no están supuestamente bautizados por el Espíritu Santo. Pero como vamos a ver, no hay mandato en ninguna parte a que busquemos el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todo creyente ha sido bautizado por el Espíritu Santo en el momento en que cree. Y eso lo vemos cuando vamos a Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Capítulo 12, versículos 12 y 13, sí. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos pasado, no dice vamos a ser, fuimos. Por un solo espíritu fuimos todos, no dice algunos, todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio pasado a beber de un mismo espíritu. Quiere decir que en el momento en que nosotros creemos, somos bautizados por el Espíritu Santo y es por medio de ese bautismo que venimos a formar parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Así que decir que un cristiano no tiene el bautismo del Espíritu Santo es decir que un cristiano no es parte del cuerpo de Cristo, lo que es tremendo disparate. Y hay muchos cristianos en iglesia, yo me he topado con ellos, he hablado con ellos, que se sienten muy tristes, que se sienten como cristianos a media, que aman a Cristo, que aman a Dios, pero ellos los hacen sentir como que están incompletos porque supuestamente no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Si alguien que está viendo este video está en esa situación, déjeme decirle, tranquilo, quítese la preocupación, dele gracias a Dios, porque en el momento en que usted creyó, usted automáticamente fue bautizado por el Espíritu Santo. Automáticamente para formar parte del cuerpo de Cristo. Pero no hablo en lengua. Léanse en Primera de Corintios capítulo 12 en adelante, dice, no todos hablan en lenguas. Y las lenguas que vemos hoy en día en muchas de estas congregaciones nada tienen que ver con las lenguas bíblicas del Nuevo Testamento. Las lenguas bíblicas del Nuevo Testamento eran idiomas. Y en el libro de los Hechos da más, por lo menos la otra, creo que conté yo, 18 idiomas que hablaron, idiomas humanos que hablaron el día de Pentecostés. Tanto así que los judíos que venían de los países, de los diferentes países, entendían en su propia lengua. O sea, es como decir aquí vemos hermanos de Colombia, de Puerto Rico, de Perú, de Ecuador, que usted vaya, vamos a poner el ejemplo, el de Colombia, que aquí las hermanas colombianas vayan a Colombia, van allá al campo, van a la selva, y donde hay tal vez unas personas, le dicen ustedes jíbaro también, nosotros decimos jíbaro a los campesinos, pues unos campesinos que sin educación, que nunca han salido de ese campo, una iglesia pequeñita, que no tienen ni educación, y de repente van las hermanas para allá y escuchan a estos hermanitos humildes campesinos hablando en un inglés perfecto las maravillas de Dios. Eso es el don de lenguas bíblico. No lo aprendieron, no es que estaban hablando jeringosa, ni disparate, ni balbuceos, eran idiomas humanos. Entonces cuando vemos, y hay un video que yo grabé completamente sobre esto, así que no voy a enfatizar, pero quiero aclarar esto, o sea, el hablarle en lengua, Pablo dice que es señal para los incrédulos. Está en Primera de Corintios. No es por señal a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Y qué incrédulo? A los incrédulos judíos, que le iba a ser por señal de que en otras lenguas, en otros idiomas, ellos iban a oír las maravillas de Dios de acuerdo a la profecía de Isaías. Y eso fue lo que pasó el día de Pentecostés. Los judíos incrédulos oyeron las maravillas de Dios en otros idiomas. O sea, eso, y tuvo ahí su cumplimiento. Que después en otros casos
Después de eso hubieron personas que cuando creyeron hablaron en lenguas también, como en casa de Cornelio, y otro grupo que encontraron los discípulos, que eran discípulos de Juan. Simplemente era porque era necesario. Los judíos creían que el Mesías era solamente para ellos. Acuérdense, la iglesia no se originó en Roma. La iglesia se originó en Jerusalén, compuesta de judíos que creían que Jesucristo era el Mesías esperado. Por eso es que ellos veían las promesas hechas al antiguo Israel, las veían cumplidas en ellos, y ellos se consideraban el verdadero Israel de Dios. Esto no fue cosa de los reformadores, esto no es cosa de la gente de teología de pacto, no, esto fue como lo vieron los primeros cristianos que eran judíos. Y es en Jerusalén donde nace la iglesia entre los judíos. Pero a ellos les costaba entender que los gentiles pudieran ser parte de esa iglesia. Por eso es que Dios tiene que dar la misma señal para los judíos cuando en casa de Cornelio unos gentiles reciben el evangelio por medio de la prédica de Pedro y ocurre lo mismo que ocurrió con los judíos en Pentecostés. Comienzan a hablar en otras lenguas. O sea, para que de esa manera la iglesia judía pudiera aceptar a estos nuevos miembros del cuerpo de Cristo que eran gentiles, y entender que el Mesías no era solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Entonces es importante ver por qué es que en el libro de los Hechos, que es un libro de narración, es un libro histórico, nos está dando información de las cosas que ocurrieron al principio de la iglesia. No es algo que podemos mirar el libro de los Hechos y esperar que todo esto se siga repitiendo. Por ejemplo, Ananías y Zafira mintieron, y por mentir, cuando vendieron en la ofrenda que estaban dando, le dijeron a Pedro, vendimos esto en tanto y tanto y aquí lo traemos todo, pero era mentira. Ellos simplemente lo estaban haciendo por la reputación. Como hay gente que a veces hace las cosas en las iglesias no por amor al Señor ni su obra, sino por la reputación que ellos pueden obtener. Hay muchas personas que están envueltas en ministerio porque así, para tener una reputación, para sentirse alguien, para ser admirado, para que esto siempre ha sido, siempre han habido personas así. Por eso es que yo siempre digo que nosotros tenemos que examinar los motivos por el cual hacemos las cosas. Si yo estoy predicando aquí o estoy predicando donde un grupo más grande, ¿por qué lo estoy haciendo? Por buscar la admiración, por tener mis 15 minutos de fama, por ser admirado, para que digan que mucho sabe, o lo estoy haciendo por amor al Señor, para que las almas puedan ser edificadas. Yo tengo que examinar mis motivos, y cada uno de nosotros tenemos que examinar los motivos. Los motivos de Ananías y Zafira cuando mintieron en lo que vendieron, ellos vieron que otras personas habían vendido todas sus propiedades y lo traían todo a los pies de los apóstoles. Y ellos, wow, aquí es que nosotros también nos vamos a ranquear aquí, vamos ahora vamos aquí a montar una reputación. Y dijimos, vendimos tanto. ¿Y qué pasó? Pedro le dijo, no mintieron a los hombres, sino a Dios. Y ahí mismito cayó muerto Ananías. Y después cuando vino la mujer, que ni sabía que había muerto el marido por mentir, Pedro le dice, ¿vendieron la propiedad en tanto y tanto y tanto? Sí, la vendimos. Y ahí mismo le dijo, bueno, pues así mismo los que acaban de venir de llevarse a el cadáver de tu marido vienen ahora a recoger el tuyo. ¡Bum! Y cayó muerta. ¿Sí? Ahora, eso ocurre en el libro de los Hechos. Eso es un dato histórico. Ahora, vemos eso que ocurre hoy en las iglesias. Mire, si eso estuviera todavía, si eso fuera el patrón, si eso fuera algo que para que siga ocurriendo a través de toda la época de la iglesia, yo le diría que estuvieran las iglesias bastante vacías, porque estuvieran la gente cayendo como pollo estuvieran cayendo. Porque hay gente que no solamente es que mienten, que roban, sino que hasta meten la mano ahí en la ofrenda y roban dinero. ¿Y qué me dice de los pastores y de los sinvergüenzas, estos personas en el ministerio en que utilizan ese dinero para otros, para cosas personales de ellos, ¿no? Así que vemos que eso ocurrió en el libro de los Hechos, pero no es la normativa, no es algo que tiene que seguir ocurriendo. El libro de los Hechos nos enseña lo que es, o sea, el nacimiento de la iglesia de Jerusalén, aclaro, no de Roma, de Jerusalén.
La iglesia nace en Jerusalén. La segunda iglesia de importancia después de la Jerusalén es la de Antioquía. En ese tiempo Roma ni siquiera era una de las iglesias más importantes. Lo llegó a ser después con el tiempo, ¿no? Porque era la capital del Imperio Romano. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ¿por qué entro en toda esta explicación? Porque es importante distinguir lo que es el bautismo del Espíritu Santo, que ocurre una vez y para siempre, y que no hay mandato de seguirlo buscando porque ya fuimos en pasado bautizados, y lo que es la llenura del Espíritu Santo, que eso es lo que nos manda la Biblia a buscar, a ser llenos del Espíritu Santo. Muchas de estas iglesias que enseñan que hay que buscar el bautismo del Espíritu Santo porque así llevan unas vidas espirituales más poderosas. Podemos decir en verdad que estos hermanos tienen vidas más santas que los presbiterianos, que los bautistas, que los metodistas, que otros hermanos. No. Divisiones, pleitos, adulterio, fornicaciones, mala teología. O sea, igual que ocurre en todas las congregaciones cristianas. O sea, porque no los vemos que ellos sean más espirituales. En una de estas congregaciones que insiste en esto, en el hablar en lengua, como señal del bautismo, recuerdo, vi un video, después del servicio estaban vendiendo alcapurria. Esto es una fritura de Puerto Rico, vendiendo alcapurria. Y ahí se formó entre dos hermanas con sus faldas largas y sus moños largos. Se formó una pelea, porque no sé si fue que una se le coló a la otra al frente o cogió la alcapurria que tenía la otra, que quería la otra. Y bueno, ahí se formó un titingo y una pelea. Supuestamente personas que tienen un nivel más alto de espiritualidad porque han sido bautizados, según ellos. Entonces, todos los creyentes hemos sido bautizados, todos los genuinos creyentes. Por medio del bautismo es que pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Pero lo que sí se nos manda, y eso es lo que vemos en el libro de los Hechos, que en varias ocasiones los mismos apóstoles buscan y piden ser llenos del Espíritu Santo, y en una para hablar la palabra con denuedo, ¿no? Y así. Entonces ese es el mandato que nosotros tenemos, esa es la obligación que nosotros tenemos, y es lo que debemos buscar, ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Pues ser lleno del Espíritu Santo es ser controlados por el Espíritu Santo. Una persona controlada por el Espíritu Santo es una persona que obedece la palabra de Dios. No es una persona que dice balbuceo, no es una persona que brinca, se descontrola, se tira al piso. Esto no tiene que ver nada con ser lleno del Espíritu Santo. Esto tiene que ver con, por decir al mínimo, por emocionalismo y cosas que nada tienen que ver con ser llenos del Espíritu Santo. Y aquí y a partir del versículo 18 vamos a ver, porque nos da las características de lo que es una vida llena del Espíritu Santo. Dice, sed llenos del Espíritu Santo, versículo 19, ¿cómo? Hablando entre vosotros con salmos. Hablando entre nosotros con salmos. Eso es una persona, eso es evidencia, una iglesia que en los hermanos entre ellos hablan con salmos, que cantan los salmos. Muchos de los himnos son salmos que lo han adaptado. Es triste que hoy me atrevo a decir, en la mayoría de la iglesia ya no se cantan los salmos, ni se cantan los himnos. Todo es con esta música contemporánea que tiene su lugar. Tampoco vamos a decir, no se puede. Pero es que han sacado completamente. Muchas de las personas que cuando vamos al himnario, esos himnos que cantamos, gran parte de los escritores de esos himnos eran pastores, maestros y teólogos. Y esos himnos los escribieron basados en los salmos y en la palabra de Dios. Hoy en día viene cualquiera por ahí, se convirtió un cantante fulano, se convirtió, es buen compositor, escribió una letra que no tiene nada de teología y le empiezan a cantar, y después empiezan entonces a cantarlas en las iglesias también. Bueno, hay iglesias que estaban cantando la canción esa de Juan Luis Guerra de las Avispas. Sí, o sea, señores, pero ¿dónde está el discernimiento?
¿Dónde está el discernimiento? Y muchos de estos cantantes, de estas canciones modernas, cuando usted mira, no se basa en la gloria de Dios, es en el yo me siento, yo te amo, yo te busco, yo y yo. No es la gloria de Dios, no glorifican el nombre de Dios, es todo a base de cómo yo me siento, de lo que yo hago, de yo y yo. Y esto es lo que están cantando en la mayoría de las congregaciones hoy en día. No, que es para atraer las personas más jóvenes, para atraer la juventud. No, señores, nosotros no podemos, estos son métodos humanos. Las personas vienen a Cristo por medio de la exposición de la palabra de Dios. Punto. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es por los trucos, por los programas que tenga la iglesia, es por la exposición de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo obra a través de su palabra. Entonces vemos cómo comienza, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Alguien me dirá, bueno, Abel, ahí no está hablando del himnario de gloria. Los himnos que están hablando ahí no están. Los himnos del himnario de gloria o del himnario bautista o el que tenemos aquí, como le dije, son himnos que fueron compuestos por pastores, por teólogos y están basados en la escritura. En la escritura. Mucho de la música moderna, no voy a decir todo, pero gran mayoría, por muchos de estos, por Jesús Adrián, por mencionar uno que su teología está por el piso, o sea, unos disparates que cada rato dice teológicamente, o sea, no tienen que ver nada con la palabra de Dios. Y como dije, se enfocan más en el yo. Por eso yo creo, me da pena ver en las iglesias que han dejado esos himnos y esos coritos de antes que enfatizaban, y los salmos, muchas de las iglesias reformadas, hoy en día lo que cantan son los salmos. Y eso es lo que debe de ser, y eso muestra una congregación llena del Espíritu Santo. Nosotros debemos de leer los salmos, nosotros debemos de orar los salmos, nosotros debemos de clamar los salmos. Cuando uno está en la situación que sea de agradecimiento, mira los salmos que agradecen al Señor. Cuando uno está en aflicción, mira el salmista como clama al Señor. O sea, hablar los salmos entre nosotros. Entonces la vida llena del Espíritu Santo dice que van a hablar entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eso es el reflejo de una vida llena del Espíritu Santo, pero va más. Dando siempre gracias por todo, no por lo que a nosotros nos parece que está bien, por todo. Dando gracias por todo. Una persona llena del Espíritu Santo no es una persona que va a estar irritada con Dios, no es una persona que va a estar quejándose constantemente de su situación, porque entiende que su situación, independientemente que sea causada por el daño de otras personas, que sea causada tal vez por su propia culpa o malas decisiones, al fin y al cabo es Dios que la controla. Y la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo, en vez de quejarse, en vez de irritarse contra Dios por la situación que está pasando, va a dar gracias. Lo que va a hacer es dar gracias al Señor por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No una persona que vive quejándose, es una persona que refleja que no está llena del Espíritu Santo. Esto no significa que uno no se desespere en un momento dado, que uno no sienta dolor, que uno no se asuste, dependiendo cuál sea la situación. Somos humanos, pero en medio de todo esto nosotros vamos a dar gracias al Señor, porque por mala que sea nuestra situación, pudiera ser peor. Yo siempre digo, acuérdense que cuando usted no tiene zapato, hay otro que no tiene pie. Aquí algunos de ustedes saben la situación que uno está pasando ahora, que ha venido pasando en los últimos meses, una situación no fácil, ¿no?
Pero mire, yo hablando con el hermano Arturo, antier, me puso en vergüenza. Y se lo dije, me avergonzaste. Me avergonzaste. Viendo la prueba que este hermano está pasando con esa situación del cáncer. Y yo vi que las pruebas que yo estoy pasando, comparada con él, con la angustia que me causan, y las traigo constantemente delante del Señor, comparado con lo que él está pasando, no es nada. Lo otro es pensar que si Dios nos fuera a dar de acuerdo a lo que nosotros nos merecemos, poco es lo que estamos pasando. Poco. Lo que pasa es que nosotros siempre, y digo nosotros, no estoy diciendo ustedes, no estoy diciendo las personas, no. Nosotros, incluyendo el primero que se mete ahí, soy yo. Lo que pasa es que nosotros tendemos a tener un concepto de nosotros mismos más alto que el que debemos tener. Por eso escuchamos muchas veces, ay, es que yo no me merezco esto, es que yo me merezco algo mejor. Pero si nosotros nos miráramos a través del lente bíblico, nosotros viéramos que lo único que nosotros merecemos es el infierno. Por nuestras ofensas diarias a nuestro Señor, por la desobediencia a sus mandatos. Constantemente, porque siempre nos ponemos nosotros antes que el Señor. Ay, no, eso yo no lo hago, para mí Dios es primero. Dios es primero, si Dios fuera primero, aquí nadie pecaba. Porque cada vez que pecamos estamos desobedeciendo un mandato de Dios. ¿Y por qué lo hacemos? Porque en ese momento prefiero hacer mi voluntad que la voluntad de Dios. Si para salir de este rollo tengo que echarme una mentira, pues me echo la mentira, aunque sé que Dios dice que es pecado, que la condena. Pero bueno, sí, yo lo sé, pero en este momento es para salir una mentirita blanca. No hay mentirita blanca, hay mentira que es pecado. Punto, se acabó. O sea, es claro, pongo un simple ejemplo, ¿no? Pero entonces vemos claramente que si entendemos verdaderamente quiénes somos nosotros, dice Juan Calvino, el reformador, que no podemos conocer a Dios si no nos conocemos a nosotros mismos. Y no nos podemos conocer a nosotros mismos si no conocemos a Dios. Solamente conociendo a Dios es que vemos. Mientras nosotros más estudiamos la palabra, mientras más crecemos espiritualmente, mientras más conocemos a Dios, es como un gozo y una angustia a la vez. Porque le da uno un gozo mayor ver la seguridad que uno tiene en Cristo, ver los beneficios en Cristo, pero una angustia al mirar cada vez, porque uno está más consciente de su pecado y cosas que a lo mejor antes uno no las consideraba pecado, pero ahora ves que a la luz de la Escritura es pecado. Entonces uno está más consciente y le da más tristeza y más dolor. A la vez que damos gracias por el perdón de Jesucristo. Por eso la vida del cristiano es una vida de un continuo arrepentimiento. Es una vida de un continuo arrepentimiento. Entonces, esa vida llena del Espíritu Santo va a ser una vida de acción de gracias. Dando gracias. Miren, mis hermanos, nosotros aquí estamos reunidos y tenemos completa libertad. Aquí no hay miedo que vaya a entrar la policía, que venga a entrar el ejército, que venga a venir una turba de musulmanes radicales a romper esta puerta y a caernos a palos a todos. No, hay otros países. Ahora mismo, en esta hora que estamos aquí, hay hermanos que están corriendo esos riesgos. Los están corriendo en la India. Lo están corriendo en países musulmanes, lo están corriendo en la misma selva de Colombia, donde muchos de estos pastores han sido ejecutados por la guerrilla. Estas cosas no salen a la luz. Iglesias quemadas completas con los hermanos adentro, los hombres golpeados, asesinados y las mujeres violadas y vendidas como esclavas. Todo eso está pasando a hermanos. Y lo triste, ¿sabe qué es lo triste de todo esto? Que muy poco se mencionan estos hermanos en las congregaciones hoy en día. Muy poco se oran por estos hermanos. Oren por mi hijo que va a cogerlo, mi hija que va a coger un examen. Oren porque me duele el pie. Oren por la operación. Oren por mi situación económica. Todas estas cosas son cosas válidas. Pero ¿en cuántas iglesias dicen oren por nuestros hermanos en la China comunista? Oren por los hermanos que están siendo forzados a llevados al campo a trabajo forzado. Por las hermanas que han sido vendidas como esclavas sexuales.
por los hijos que han quedado huérfanos. Ahora yo veo en el Facebook muchos cristianos, estoy con Israel, oro por Jerusalén. Bueno, yo hice un video de eso explicando que la Jerusalén que nosotros estamos llamados a dar es por la Jerusalén celestial, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Pero ¿cuántos dicen oro por los hermanos, nuestros hermanos cristianos en palestinos que están siendo masacrados? ¿O es que no hay cristianos palestinos? No se mencionan, todo es Israel. ¿Y qué por los cristianos palestinos? Muchos de los que han sido masacrados, ya van por sobre 30,000, la mitad mujeres y niños, son cristianos, son creyentes. ¿Se está orando por ellos? No. Y oren porque ahora el gobierno de Netanyahu quiere entrar aquí a otra, se me olvidó el nombre de la otra parte que quiere entrar, donde habían mandado ya los refugiados palestinos, le habían dicho váyanse a esta área donde ahí van a estar seguros, por decirlo de alguna manera, pues ahora va a meterse ahí también a seguir la masacre. O sea, esto ha sido condenado prácticamente por todo el mundo. Y aquí vemos la doble moral de los países occidentales, que mucha condenación a Rusia y a Putin por los muertos en Ucrania, pero aquí se hacen todos de la vista larga. A Israel no se sanciona, a Israel, bueno, sí, no estamos de acuerdo, pero hasta ahí llega la cosa. Y Estados Unidos, el paladín de la justicia, pues aquí claramente cada vez le torpedea cada vez que se trata de poner sanciones o condenar la acción de Israel en cuanto a esto. El pueblo de Dios, y a los que me están viendo aquí, yo sé que estamos claros, el pueblo de Dios no es Israel étnico. El pueblo de Dios son todos los nacidos de nuevo, todos los que han puesto su fe en Jesucristo. Ese es el verdadero pueblo de Dios. Fuera de Cristo no se es pueblo de Dios. Léanse en Romanos 2, por favor, lo dice claramente, que no es judío el que es de sangre, ni el que tiene la circuncisión de carne, sino el que ha sido circuncidado de corazón. Ese es el verdadero heredero de las promesas de Abraham. Y sí, hay un remanente judío para que ha sido salvo y seguirá siendo, seguirán viniendo para salvación hasta el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué digo esto, mi hermano? Porque cuando miramos la situación de otras personas, es que no podemos sino levantar las manos al cielo y dar gracias al Señor. Siempre hay alguien que está peor que nosotros. Entonces, vemos claramente que la vida llena del Espíritu Santo se va a distinguir no por brincar, no por hablar en lengua, no por hacer balbuceo, no por ataques de histeria, sino por una vida de obediencia a la palabra de Dios. Una vida de obediencia a la palabra de Dios. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 21, y solamente voy a leer el primer versículo porque obviamente aquí nos vamos a quedar. Pero parte de la vida del Espíritu, de la llenura del Espíritu Santo, es el sometimiento de unos a otros en el temor de Dios. Y vemos ahí versículo 21, acuérdate, todo esto lo tenemos que leer en el contexto. Se nos manda a andar como hijos de luz, se nos manda a andar en la vida nueva en Cristo, y ahora se nos manda, todo esto es parte de lo mismo, en aplicar la doctrina en el diario vivir. Ahora se nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo somos llenos? Pues lo vimos hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. No es simplemente cantar y alabar a Dios, oh Dios, te alabo, Señor, y todo esto, pero por dentro estar resentido porque Dios no ha contestado la oración que yo quiero que conteste, porque no la ha contestado de la manera en que yo creo que Él debe contestarla. ¿Ve? Eso no es alabar a Dios en nuestros corazones. Dando siempre gracias por todo. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que no va a estarse quejando, sino agradecida a Dios constantemente. Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios.
Entonces la persona llena del Espíritu Santo va a tener un sometimiento santo los unos a los otros. Y aquí es que vamos a comenzar la semana que viene. Lo que es como parte de la llenura del Espíritu Santo, el sometimiento unos a otros. Amén. Así que hasta aquí lo vamos a dejar. A los que están viendo este video, les quiero siempre amonestar. Si tienes alguna pregunta, la puedes poner ahí en los comentarios. Puedes ponerle un me gusta porque esto ayuda también a que se siga promoviendo el video. Compartirlo con amistades, con personas. También puedes suscribirte. Al suscribirte, pues automáticamente te van a llegar ya los videos automáticamente. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. El primer paso, quiero siempre decirlo, no se puede ser llenos del Espíritu Santo si no estamos en Cristo primero. En Cristo primero. ¿Y qué es estar en Cristo? Es poner nuestra completa confianza, es reconocer que somos pecadores, que no nos podemos salvar por ninguna obra buena que hagamos, que esto no es poner en balance el bien y el mal, que esto no es que después que yo muera voy a un purgatorio donde voy a purgar mis pecados. No, los pecados fueron purgados por Cristo en la cruz. Y Cristo dijo en la cruz, consumado es. La creencia del purgatorio es una blasfemia porque dice que lo que Cristo hizo no es suficiente y todavía quedan pecados que yo tengo que purgar en un fuego. No, es un disparate teológico y es una blasfemia. Los pecados de nosotros fueron perdonados en la cruz. Consumado es. Por eso es que invitamos a las personas, si no conocen a Cristo, no es decir yo creo en Dios, yo sé de Cristo, no, de corazón, que reconocen que son pecadores, venir a Jesucristo en arrepentimiento y fe, poner completamente nuestra confianza en Jesucristo como Señor, que va a tener señorío sobre mi vida de aquí en adelante. Me voy a someter a su palabra y como Salvador, reconociendo que no me puedo salvar yo, que Él es el que me salva. ¿De qué? De la condenación eterna, del infierno, de la ira de Dios. ¿Y cómo es eso? Cuando yo vengo, Señor, soy pecador, he pecado contra ti, Señor, sálvame. Reconozco a Jesucristo como Señor y Salvador, pero de corazón. Por eso es que yo no le digo a nadie, repite esta oración conmigo. No, en sus propias palabras, usted clama a Cristo por salvación. Reconozca que es pecador. Solo entonces es que se aplican estos mandatos de ser lleno del Espíritu Santo. No trate de ser lleno del Espíritu Santo si usted no ha nacido de nuevo. Aquí no estamos hablando de católicos romanos, de protestantes, de bautistas, de pentecostal. Usted puede ser todas estas cosas y terminar en el infierno. Aquí se trata de haber nacido de nuevo. El que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. No dice el que no sea católico romano, el que no sea bautista, el que no sea presbiteriano, no. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente por medio de Jesucristo es que tenemos acceso a la salvación. Así que la paz de Cristo sea con todos. Dios me los bendiga.